Volamos en un avión, a 7.300 metros de altura, tranquilo, seguro, hasta que de pronto el techo desaparece. El aire se vuelve vacío. El cielo entra en la cabina, no hay oxígeno, no hay techo y sin embargo el avión no cae. Vuela, aterriza y sobrevive. Hoy en Crónicas del Transporte viajamos al 28 de abril de 1988 para reconstruir una historia tan real como imposible, la del vuelo Aloha 243, el Boeing 737 que voló sin techo y vivió para contarlo. Una ruta corta, un día normal. El vuelo 243 de Aloha Airlines era un trayecto corto entre Hilo y Honolulu, en Hawái. Apenas 35 minutos de vuelo, un vuelo habitual, en el que la mayoría de los pasajeros eran locales o turistas que iban de isla en isla. Nada parecía fuera de lo normal. A bordo viajaban 95 personas, 89 pasajeros, 2 pilotos, 4 tripulantes de cabina. Al mando del avión, 2 profesionales con mucha experiencia. Por un lado, la capitana, Mimi Tompkins, una de las pocas mujeres comandantes en Aloha Airlines en ese momento. Con 39 años y más de 8.000 horas de vuelo, de las cuales 3.500 eran en el Boeing 737. Por otro lado, el primer oficial, Tommy Sullivan, de 43 años y más de 6.500 horas de vuelo, también con experiencia previa en aeronaves de pasajeros y carga. La aeronave, un Boeing 737-200, con matrícula November 73711. Fabricado en 1969, tenía casi 20 años de servicio. Había completado más de 89.000 ciclos de presurización, o lo que es lo mismo, casi 100.000 despegues y aterrizajes, casi nada. Esto era el doble del límite de diseño original estimado para ese modelo. El Boeing 737-200 era un modelo robusto y fiable. Con 2 motores Pratt & Whitney JT8D podía volar a una altitud de crucero de hasta 35.000 pies, con capacidad para unos 120 pasajeros. Pero este avión en particular tenía una historia de mantenimiento peculiar. Esa cifra, los 89.000 ciclos, resultaría crucial, porque cada presurización y despresurización ejerce una fuerza enorme sobre el fuselaje. Imaginad una olla a presión utilizada 89.000 veces. Eso son muchas lentejas. Una tensión repetitiva que con el tiempo puede causar grietas invisibles, fatiga del metal, y un día puede desencadenar un desastre. Son la 1:25 y el vuelo 243 despega con normalidad. A los 20 minutos se encuentra volando a unos 24.000 pies de altitud sobre el Océano Pacífico, a una velocidad aproximada de 400 nudos. Y entonces ocurre lo impensable. A la 1:48, cuando el avión ya volaba, como hemos dicho, a 24.000 pies, se escucha una explosión. En un instante, parte del fuselaje superior del avión, desde justo detrás de la cabina hasta la mitad del avión, literalmente desaparece. El techo se arrancó, como si alguien hubiera abierto un bote de conservas. La cabina pasó de estar presurizada a estar completamente abierta al exterior. La repentina descompresión succiona todo lo que no estaba asegurado hacia fuera del avión: revistas, equipaje, fragmentos del avión e incluso a una azafata de vuelo. Clarabelle Lansing, conocida como CB, estaba junto a la fila número 5 sirviendo bebidas. Fue absorbida por el agujero, desapareciendo en cuestión de segundos. Su cuerpo nunca fue recuperado. Fue la única víctima mortal del vuelo Aloha 243. El avión, ahora parcialmente descapotado, seguía volando, pero lo hacía sin presurización, con el ruido ensordecedor del viento, una estructura dañada y tremendamente herida, y con decenas de pasajeros expuestos al viento, atados a asientos que apenas resistían.
El daño se extendía desde el marco de la puerta L1 hasta la zona donde empieza el ala. Más de 5 metros de techo arrancados, dejando a la vista los refuerzos de la estructura, los tubos de oxígeno colgando y los pasajeros, mirando directamente al cielo. Sin embargo, el avión no se desintegra, no pierde las alas, no se parte y sigue volando. ¿Por qué? Porque el Boeing 737-200 tenía una estructura de fuselaje con un diseño semi-monocasco, que, aunque dañado, pudo seguir soportando las cargas. Los largueros laterales resistieron, y eso le dio a la tripulación la posibilidad de intentar aterrizar. Sin embargo, había un problema. Nadie sabía si el avión iba a aguantar otros 10 minutos de vuelo, y menos si la dañada estructura resistiría al viento y las fuerzas implicadas en el aterrizaje. Control en el caos, volar sin cabina. El avión había perdido parte de su estructura, la presurización, el aislamiento acústico y el techo, pero no los mandos. La cabina seguía en pie, los controles estaban operativos y al frente la capitana Mimi Tompkins y el primer oficial Tommy Sullivan sabían que no tenían tiempo, tenían que descender ya. Inmediatamente tras la explosión, la tripulación realizó un descenso de emergencia. Bajaron de los 24.000 pies a 10.000 en menos de 5 minutos. ¿Por qué hacerlo tan rápido? Porque es el límite donde el oxígeno es respirable sin máscaras en caso de descompresión. Pero, ¿cómo se vuela un avión que está literalmente descapotado? La estructura del Boeing había quedado tan dañada que volar recto era un reto. El ruido hacía casi imposible la comunicación verbal. Las máscaras de oxígeno estaban colgando, la cabina temblaba, el fuselaje vibraba como si fuera de papel. Los mandos, sin embargo, funcionaban a duras penas. El sistema hidráulico del avión estaba casi intacto, por lo que podían controlar tanto el timón de profundidad, elevadores, alerones y timón de dirección. Además, la instrumentación básica funcionaba: altímetro, indicador de velocidad y el horizonte artificial. Pero lo más increíble es que Mimi y Tommy no sabían cuánto daño había en el avión. Desde cabina no podían ver los daños, y nadie en la tripulación podía acercarse a los pilotos para comunicar la gravedad de los daños. Solo sabían que hacía un ruido espantoso. El ATC, control aéreo de Maui, recibe la llamada. Les autorizan a aterrizar de inmediato en el aeropuerto de Kahului. Y ahí comienza la parte más difícil, el aterrizaje. Porque cuando vuelas sin techo, cada segundo cuenta. El avión se comporta muy diferente, vibra, tiembla, amenaza con desestabilizarse. Cada metro ganado hacia tierra es una victoria. La capitana Mimi tomó los mandos. No había margen para errores. Con el techo arrancado, el avión generaba una resistencia brutal. El viento entraba directo, la estructura vibraba al borde del colapso. Y aún así no podía reducir demasiado la velocidad. Necesitaba la sustentación suficiente para mantener el control. Al faltarle parte del techo, el fuselaje empezó a combarse, y esto hizo que los cables de control se movieran cada vez con más rigidez. El avión volaba a unos 170 nudos durante la aproximación. Más lento sería peligroso, más rápido un suicidio aerodinámico. Pero había un problema más. Los flaps del ala derecha no respondían. Uno de los sistemas hidráulicos se había dañado con la rotura del fuselaje. Los flaps permiten reducir la velocidad de aterrizaje manteniendo la sustentación. Sin ellos, el avión aterrizaría más rápido y de esta manera más inestable. Y sin flaps a una velocidad mayor y sin saber si los frenos, la reversa y los spoilers de frenado funcionarían, la pista puede quedarse corta. A la 1:58, 10 minutos después de la explosión, el vuelo 243 de Aloha Airlines aterriza en Kahului, Maui. Lo hizo con un avión herido, con metal arrancado, con pasajeros sin oxígeno, sin referencia visual de lo que pasaba, y aún así tocaron tierra de manera exitosa. Los equipos de emergencia rodearon la pista. Los pasajeros comenzaron a evacuar en pánico controlado. Solo hubo 65 heridos leves o moderados, la mayoría de ellos rasguños por objetos voladores y problemas con la despresurización. Solo una vida se perdió. Clarabelle Lansing,
la azafata que fue succionada en el primer instante. Pero 94 personas sobrevivieron, en un avión que voló sin techo durante más de 10 minutos. Un avión comercial no debería perder el techo, así de simple. Las aeronaves modernas están diseñadas para soportar presiones brutales, turbulencias severas y ciclos de uso intensos. Entonces, ¿cómo pudo un Boeing 737 desintegrarse en el aire sin previo aviso? La respuesta está en un término muy claro de la ingeniería: la fatiga del metal. Cada vez que un avión presuriza para volar a gran altitud y luego despresurizarse al aterrizar, su estructura se expande y contrae. Este ciclo, repetido miles de veces, genera microfisuras invisibles en el aluminio del fuselaje. Con el tiempo, esas grietas crecen y, si no se detectan, pueden rasgar la aeronave. Es como cuando doblas un trozo de metal varias veces. Aunque al principio no se rompe, tras varios ciclos se rompe. El vuelo Aloha 243 había acumulado, como hemos dicho, más de 89.000 ciclos de presurización, al límite del diseño para ese modelo que estaba en torno a los 75.000, con margen de seguridad. Aloha operaba vuelos muy cortos entre islas, con despegues y aterrizajes constantes. Cada día el avión podía hacer 10 o más ciclos. El avión no era tan viejo en años, pero sí en fatiga. Había envejecido por dentro, aunque no se notara por fuera. Investigación de la NTSB, National Transportation Safety Board. En la inspección post-accidente, los ingenieros encontraron corrosión intergranular y microgrietas no detectadas entre los remaches del fuselaje. La rotura comenzó por una de las grietas que cruzaba una junta del ensamblaje. El desprendimiento fue un fallo estructural por deslaminamiento del fuselaje. Una sección entera se soltó como una cremallera de remache a remache. Además, se descubrió que las inspecciones visuales que se realizaban no eran suficientes para detectar ese tipo de grietas, que Aloha Airlines tenía antecedentes de mantenimiento poco exhaustivo y que algunos trabajadores habían reportado ruidos y vibraciones días antes. Este accidente marcó un antes y un después en la industria aeronáutica. El vuelo Aloha 243 no solo fue un milagro para la aviación, fue una llamada de atención para toda la industria. Una grieta invisible puso a prueba los límites del diseño, del mantenimiento y de los seres humanos, y cambió la forma en la que inspeccionamos, volamos y entendemos los aviones. Después del accidente se implementaron inspecciones estructurales más estrictas. Se implementaron, por tanto, protocolos de inspección no destructiva, como ultrasonidos, rayos X, etc., para así detectar grietas ocultas. Ya no bastaba con mirar el fuselaje, ahora había que escanearlo por dentro. Nueva normativa sobre los ciclos de presión. Se introdujeron límites de ciclo más conservadores y seguimiento detallado de cada aeronave, especialmente en vuelos cortos y frecuentes, como era el caso. Rediseño de juntas de fuselaje y refuerzos estructurales en modelos 737 antiguos. Formación para la tripulación en escenarios extremos. Las maniobras de despresurización pasaron a ser entrenamientos estándar. Y más allá de lo técnico, el legado más importante fue humano. La historia de Clarabelle Lansing, la auxiliar de vuelo que fue absorbida por el fuselaje, está hoy grabada en las placas conmemorativas en Kahlalui. Mimi Tompkins y Tommy Sullivan recibieron múltiples reconocimientos por su pericia y sangre fría, y aunque Mimi volvió a volar, jamás olvidó esos minutos que parecieron eternos. El vuelo 243 sobrevivió sin techo, pero voló con algo más fuerte, con la determinación de una tripulación que no se rindió y con la estructura de un avión que aguantó más de lo que debía. Hoy hemos volado al límite, sin techo, sin margen, y aún así, con todo en contra, el vuelo 243 aterrizó. Hemos visto la importancia de un buen mantenimiento no solamente visual, y de la fatiga del metal, lista para ejercer su poder destructivo. Gracias por acompañarme en este episodio de Crónicas del Transporte.
Si te ha impresionado esta historia tanto como a mí, compártela, porque hay sucesos que no deberían olvidarse y vuelos que merecen ser recordados. En el próximo episodio bajamos mucho, sin luz, sin salida y con una cuenta atrás que nadie puede parar. Mientras tanto, mantente curioso y sigue explorando. Gracias.